Politécnico Nacional, a través de la Unidad de Género, agradece su presencia y les da la más cordial bienvenida a la primera jornada Paternidades Politécnicas. Cuidarse para poder cuidar. Es la premisa fundamental que engloba la celebración de este Día del Padre 2016, integrada por 3 actividades. Desde la mañana y hasta el momento, se han abierto las puertas a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para brindar a la comunidad politécnica y público en general pruebas médicas gratuitas en el estacionamiento de esta biblioteca. También se llevó a cabo un conversatorio titulado Morbilidad, prácticas de cuidado, paternidad, violencia y emociones, en donde tuvimos la oportunidad de establecer espacios de diálogo y reflexión, como compañeros especialistas de GENDES, Género y Desarrollo AC, Consultoría y Formación para la Convivencia Social, Círculo Abierto, Secretaría de Salud de la Ciudad de México y del Centro de Investigaciones Económicas y Administrativas y Sociales, CIECAS, del IPN. Y ahora, para cerrar con broche de oro, esta jornada tan enriquecedora, estamos a unos minutos de escuchar la conferencia magistral impartida por el doctor Benno de Keyser, denominada Paternidad, Salud y Cuidados desde el IPN. Su semblanza curricular daré lectura en este momento. Les informamos que al final de la conferencia habrá una sesión de preguntas y respuestas. La dinámica para ello será a través del llenado de unas papeletas que les entregaron al ingresar al auditorio. Si no cuentan con una, pueden solicitarla a las y los compañeros de staff levantando su mano. Doctor Benno de Keyser. Es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, con maestría en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y con doctorado en Salud Mental Comunitaria del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana. Es especialista en masculinidad, violencia, adicciones, psicología comunitaria, salud mental, sexual y reproductiva, y epidemiología, entre otros. Desde hace 24 años se ha dedicado a la docencia y coordinación de especialidades, diplomados, maestrías, cursos y seminarios, tanto de la Universidad Veracruzana como de instituciones gubernamentales y de educación superior, en México y otros países. Es integrante e incluso fundador de diversas asociaciones, redes y centros de estudios en género, salud y masculinidades. Ha sido editor, compilador y autor de diversos artículos de investigación, además de ser fundador del Boletín de Maternidad Sin Riesgos en Veracruz. Actualmente es académico, investigador de tiempo completo y coordinador de la maestría del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, Región Jalapa. Bienvenido, doctor. Es un honor para el Politécnico contar con su presencia. Adelante, por favor. Muy buenas tardes ya. Algunas personas vienen saliendo del conversatorio. ¿Quiénes estuvieron en el conversatorio? Muchas personas. Bien. Entonces vienen con buen ánimo, ya están insertos en la temática. 2 precisiones. Una, no soy coordinador de la maestría, coordino el área de comunicación y educación en salud. Y la otra es, bueno, esto de la conferencia magistral implicaría que yo tendría algún tipo de maestría en masculinidades o en paternidad, y no estoy tan seguro de eso. No sé si alguien aquí tenga maestría en paternidad. Tengo 4 hijas y una casihija. Ella dice que soy su casi papá, entonces ella es mi casihija, entonces no la pongo 4 y media, pero eso no me habilita necesariamente para instituirme como un maestro en el tema de paternidades. Soy un aprendiz y ahora como abuelo también sigo aprendiendo y volviendo a recorrer esa gran aventura de acompañar a, en este caso, nieto, en este desarrollo, en esta incorporación que él está
teniendo de todo lo que viene de fuera. El título que negociamos, si podemos apagar la luz de aquí adelante, es más importante que vean las imágenes a que me vean a mí. Ese es el título que con Oscar Iván fuimos dialogando, y bueno, es primera vez que estoy aquí en el Instituto Político Nacional, salvo algunas incursiones en el Canal 11, ¿sí? con Diálogos en Confianza, he estado ya algunas veces ahí, pero la primera vez que me invita a esta institución a estar presentes, y bueno, agradezco muchísimo a la Unidad de Género esta iniciativa. Ese es el título, Paternidad, Salud y Cuidado desde el IPN. Vamos a ir trabajando varios aspectos que tienen que ver con el amplio y profundo tema de las paternidades, articulado, vinculado a lo que es la masculinidad. Habrá algunos momentos en donde voy a pedir que dialoguemos en torno a alguna pregunta, que hagamos un pequeño conversatorio aquí en el auditorio. Vamos a ver también 2 pequeños videos que nos regalan los compañeros de Brasil, que también vienen trabajando junto con otros colegas en muchos países de nuestra América en este tipo de temáticas. Siguiente. Ahí ven ustedes algunos de los carteles de lo que está sucediendo y lo que sucede cada año desde hace muchos años en nuestro país, ¿sí? En Radio Educación, en Puebla, en Chiapas, en Veracruz, en Querétaro, en San Luis Potosí, se van generando actividades que pretenden abrir un espacio de reflexión en torno a el ejercicio de la paternidad. No tanto celebración, los medios todo el tiempo nos están diciendo que celebremos el Día del Padre, pero yo conozco demasiados hombres que tienen poco que celebrar. En mi caso celebro muchas cosas de mi papá, algunas cosas no las celebro tanto. Entonces esa celebración en abstracto de pronto es difícil. Quizá algunas de mis hijas tampoco celebrarían algunas de las cuestiones que vivieron conmigo, por ejemplo, un divorcio, por ejemplo. Divorcio internacional es bastante complicado, ¿sí? Y se abren espacios de ausencia mutua muy fuertes. Entonces vemos que se va dando este movimiento, sobre todo en la sociedad civil, en relación con instituciones educativas, como en este caso el Politécnico, en relación con instancias gubernamentales como Radio Educación, como centros de integración juvenil, que se van sumando a esta necesidad de empujar, abrir espacios de reflexión. Siguiente. Hace unos años me encuentro en el Excelsior este anuncio. Este domingo 12 de junio, entérate en qué padre, cómo los papás de este siglo, ya siglo XXI, buscan estar al pendiente de sus hijos e integrarlos a su ritmo de vida. Claro, compré el 12 de junio, compré el Excelsior y salió esto. Siguiente. Voy con la mano. Esa es la forma, ¿sí? La siguiente. No sé si alguien tenga un auto de estos aquí en el auditorio, que levante la mano. Entonces, integrarlo a mi ritmo de vida es poner bebé a bordo. Solamente el bebé va a tener una silla de esas de lujo, ¿no? Para cargarlo, para que en un accidente no se lastime. Este es el aspecto comercial que nos han ido traficando año tras año y que genera a veces mucho conflicto en hijos e hijas que de pronto no saben exactamente qué celebrar. Siguiente. Hasta en inglés, cada vez hablamos más en inglés, cada vez los lemas de los productos rematan con un pequeño lema en inglés. Aquí no lo remata, aquí lo inicia. Página completa en el Excelsior, el perfecto regalo para el perfecto padre. Ese hace unos 5 años se parecía un poquito a Muriño, Camilo Muriño, que murió en un avionazo, no muy lejos de aquí. Ahorita podía ser algún otro secretario joven, que no vamos a nombrar aquí. Siguiente. ¿Eso nos refleja a quienes estamos aquí? ¿No? Ni siquiera los estudiantes de aeronáutica, que hay una especialidad en aeronáutica aquí. No creo que los refleje a ellos, ni a sus papás tampoco, ¿sí? Pero ahí está la cuestión de la comunicación, la cuestión aspiracional. Yo quiero ser como él, entonces inmediatamente voy a ir a esta oferta de trajes y corbatas a ver si más o menos me parezco. Siguiente. Esta imagen me sorprendió hace unos días. Circula por internet. Papá llevando a la hija a algún lado, a una feria, a la escuela, de la mano de su compañero, ¿sí? Hablando de las nuevas formas de paternidad que van emergiendo. Y hay reportes también sobre
el pequeño porcentaje, pero en un país como México son muchísimos, de padres solteros, que no se comparan en nada al enorme volumen de madres solteras que hay, pero hay padres solteros, muchas veces respaldados por la mamá, por las hermanas, o sea, hay todo un ejército de mujeres que luego apuntalan a ese padre soltero, pero los hay, ¿sí? Entonces, la paternidad tiene una serie de formas de presentarse muy, muy diversas. Siguiente. Ayúdenme. ¿Qué identifican aquí? ¿Cómo aparecen los padres en las caricaturas? Aquí retomo algunas imágenes que fue compilando Guite Hartog de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y tiene una larga presentación de cómo aparecemos los papás o cómo desaparecemos los papás en el cine, sobre todo el cine animado. Ahorita el compañero dice, ¿y por qué metió a Batman? Ya se los anuncio. ¿Por qué metió a Batman? ¿De dónde salió Batman? ¿A quiénes identifican ahí? ¿Escucho? Homero Simpson, el otro, ¿cómo se llama? No sé. Entonces, esa es una imagen. Yo crecí con Pedro Picapiedra, que tampoco servía de gran cosa. O el papá, ¿se acuerdan de Los Años Maravillosos? ¿Sí? Ese papá enojón, proveedor, pero enojón y duro y limitado, muy limitado emocionalmente. Siguiente. Batman. Batman es Batman a partir de una herida. Y el tema de la herida es muy fuerte, en hombres y en mujeres. Y a veces, y frecuentemente, tiene que ver con heridas en la relación con el padre. ¿Sí? El ver el asesinato de papá y mamá, eso lo convierte en ese superhéroe duro, enmascarado, nocturno, maligno, incluso al borde de la propia locura. Siguiente. El mensaje del padre, no sé si vieron Hugo Cabret, película bellísima que pasó más o menos desapercibida, pero en donde el padre muerto deja un mensaje cifrado para el hijo. ¿Sí? Y que tanto aquí seguimos nosotros cumpliendo, para bien o para mal, algún mensaje que nos dejó el abuelo o que nos dejó el papá. Sí, eso lo vamos a mencionar al ratito en los grupos de reflexión cuando hacemos esta reflexión sobre la paternidad. Siguiente. Algún día todo esto será tuyo. ¿Y qué dice el niño? ¿Y la Cheyenne, apá? ¿Cómo pegó ese comercial? ¿Sí? Y ahí está el patriarcado, ¿sí? O sea, el padre es el dueño, la mamá no hereda. La mamá hereda lo de abajo. Y la niña no está tan contenta. Algún día todo esto será tuyo, dice la mamá, ¿sí? París será tuyo, ¿sí? Esta cuestión del legado del padre que aparece en el Rey León, pero que aparece también en las familias, aparece en los testamentos, aparece en el nombre, el heredar al hijo mayor el nombre, aparece en tantas historias de hombres que estudiaron carreras que no querían estudiar porque papá les dijo, tú vas a ser ingeniero, vas a ser abogado, aunque de repente ya teniendo el título me meto al otro día a la facultad de danza, ¿no? También son casos que he escuchado, pero son los menos. No, la notaría es de la familia y tú tienes que heredarlo. A mí me pasó con mi papá. Mi papá llegó como emigrado después de la guerra, de la Segunda Guerra, llegó como emigrado acá a México por un error cultural. Conocí a unos mexicanos allá. Le dijeron, no, vayan a México, ahí está muy bien todo. Mi casa es su casa. Y ahí les conseguimos trabajo y pues ahí se vino con mis dos hermanos mayores. Llegaron a Guadalajara y los otros espantados cuando llegó este señor con esposa y dos hijos, por un error totalmente cultural. Su casa no era la casa de él y nunca consiguió trabajo. Se vino al DF y pudo ser un empresario bastante exitoso. Mi hermano mayor decidió estudiar geografía, el segundo se hizo pintor, yo era el último, porque mi hermana no contaba en esta herencia de algún día todo esto será tuyo. Y me presionó fuerte, yo quería ser trabajador social. Te vas a morir de hambre, me dijo. Estudié medicina, que es mi forma de ver el trabajo social. Pesó. No me metí a la Escuela de Trabajo Social de la UNAM, sino me metí a medicina, pero aguantó, digamos, esta decepción de no heredarme lo que él había trabajado, lo que había fincado, como dicen, en el campo con mucho esfuerzo. Entonces, ahí está la huella del padre. ¿Sí? No soy trabajador social, soy médico. Bueno, ni médico parezco, dicen mis compañeros. Siguiente. Los padres en crisis. Tengo entendido que aquí hay muchos que están atravesando o ya atravesaron esta cuestión de la crisis de la paternidad, que también lo es. ¿Por qué se ríe, compañero? Cuéntenos. No, sí, es difícil porque
Exacto. Habla del problema de la dormida, ¿no? Y del miedo de los niños y las niñas, y de que ayer alguien daba estadísticas de las horas menos que dormimos mamás, en primer lugar, y papás a partir del nacimiento de un bebé, al año. Eran 1000 y tantas horas, no sé si alguien lo recuerda, ayer se mencionó en la conferencia, pero eran 1200 horas menos de sueño en el primer año del niño. Bueno, pues igual le pasó a Shrek. Siguiente. Con 3 es una locura. Ahí son 2000 horas, no 3000, pero sí 2000. De la carga al disfrute, quizá estamos en esa fase también. De pronto descubrir la carga, ¿sí? Es una crisis para la pareja, sobre todo la pareja primeriza, el nacimiento del bebé. Porque además todo el mundo está alrededor con la maravilla y la maternidad es lo más perfecto para la mujer y el estado ideal. Y el papá diciendo, ching, pues ahora le voy a pedir el taxi al primo para ruletear un ratito en la noche. Todavía se dice ruletear, ¿verdad? ¿Sí? Unas horitas como para complementar el ingreso. ¿Sí? O sea, yo tengo que meterme en el rol de proveedor. Y de repente se pierde esa posibilidad de la corresponsabilidad. ¿Sí? Y en el camino, pues, ojalá que vayamos encontrando no solo la crisis, no solo la responsabilidad o la problemática, sino el proceso de disfrute, como también en estas películas, donde son papás, como muchos papás que hay también en México, que se convierten en padres sociales, que no son los padres biológicos, sino los padres sociales. ¿Sí? De mis 5 hijas, 2 son sociales, ya venían con la mamá. Siguiente. El cine norteamericano está pletórico de filmes que tienen que ver con este abandono relativo del papá, del trabajolismo, del celular, que no llega al partido de béisbol, ¿sí? Que no llega a tiempo para el cumpleaños, mentiroso, ¿sí? Y que a partir de una crisis o a partir de una situación mágica, de pronto van descubriendo esa omisión. Yo cuando di esta plática parecida en la Autónoma de Nuevo León, fue interesante cómo alguien de intendencia se me acercó con todo y escoba, se echó la plática, me dice, es que yo aprendí hoy que yo debo ser proveedor no solo de dinero, sino también de afecto para mis hijos, ¿sí? En el término de la provisión. Siguiente. Entonces, en esas 2 películas el hombre incluso tiene que disfrazarse de mujer para estar cerca de sus hijos. Pero ¿esto qué tiene que ver con los papás de hoy en día? Pues mucho y poco. ¿Sí? El cine de alguna forma refleja lo que pasa en nuestras vidas, pero no refleja toda la gama ni toda la experiencia de la paternidad. ¿Sí? A veces la refleja en forma violenta, el padre que anda recuperando a su hija secuestrada, por ejemplo, o muy romántica, ¿sí? Pero de repente toda la gama de situaciones que hay en torno a la paternidad y la diversidad que implica no queda reflejada, pero a la vez el cine va modulando la forma en que vamos viviendo también esta experiencia de la paternidad. Siguiente. Y esto lo recupero a partir de una campaña que lanzamos ya hace muchos años, que era una campaña de dibujo, y la pregunta generadora, muy freireriana, era, ¿y tú qué tan padre eres? Eso para los padres. Y a niños y a niñas, ¿qué me gusta de mi papá? ¿Qué no me gusta de mi papá? Dibújalo. ¿Sí? En forma anónima, y eso se exponía en las escuelas, se exponía en el municipio. La máxima exposición llegó a ser en la Cámara de Diputados. Esto apoyado por muchas instancias. Y jalé algunos de los dibujos para compartirlos aquí. Siguiente. ¿Qué apellido ponerle a la paternidad? ¿Sí? El más común es paternidad responsable, pero eso en el sector salud se ha entendido mucho como la participación de los hombres en la anticoncepción, cuando no en la salud reproductiva, ¿sí? De la pareja, que no es de la mujer nada más. Entonces, paternidad responsable y planificación familiar, de repente a mucha gente le suena igual. Paternidad comprometida, afectuosa, dando como un énfasis a la parte emocional, positiva, porque también la violencia es emocional. Democrática, hay todo un esfuerzo que habla de democratización familiar, que trata de cuestionar este papel de la autoridad por ser el que provee los recursos en la familia. Paternidad participativa, ¿sí? En esa lógica está también la licencia paternidad, que creo que es única en el país, de 15 días, sigue siendo única. Es para que haya una mayor
corresponsabilidad y una mayor participación. Nuevas paternidades, yo platico con un porcentaje siempre de personas en los talleres, incluso muchas mujeres, dicen, no, es que mi papá fue el que me apoyó para que yo estudiara la carrera, mi papá fue el que me impulsó, mi papá nos preparaba los alimentos. Entonces esto de nuevo también es relativo, porque nuevas paternidades ha habido, o paternidades participativas ha habido siempre. Quizá estamos viendo un aumento, esperemos que estemos viendo un aumento. Siguiente. Aquí algunos testimonios sobre qué significa la paternidad. En los dos primeros está el énfasis en la responsabilidad. Yo recuerdo un migrante, borracho, pendenciero y jugador en una comunidad en Puebla, que en el momento que nació su hija, dice, ahora tengo por quién trabajar. Y uno decía, bueno, pues no tenías que trabajar por ti mismo, no tenías que trabajar por tu pareja, no, pues ahora ya tenía por quién ver, que era su hija. Entonces, muchas veces la paternidad es algo que de repente centraliza, junta los esfuerzos de los hombres y de repente los saca de situaciones de alcoholismo, los saca de situaciones de estar en las barras bravas en el fútbol, eso lo han visto en Chile también, o de situaciones muy cercanas a la delincuencia, y de pronto ya unifican un poco sus recursos personales en su paternidad. Este es interesante, el tercero arriba. Implica aceptar que los hijos son individuos. Qué difícil reconocer eso. Si yo voy a mi experiencia de hijo, o la experiencia de mi papá como hijo, reconocer la individualidad de ese hijo y de esa hija sobre todo, es difícil. Tratar de estar ahí cuando me necesiten, no encima de ellos, sino cuando me necesiten. No repetir, ser diferente. No repetir en automático lo que recibí. Y otro, quizá mucho más honesto, dice, algo que me ha asustado, la paternidad, lleno de dudas, no sé cómo hacerlo. Me es difícil no gritarle si le llamo la atención. ¿Alguien ha vivido esa experiencia aquí? Que levante la mano. Ah, muy poquitos, qué bueno. ¿Sí? Por lo menos la experiencia momentáneamente, hay mucho susto cuando se enferman los niños y las niñas, cuando están chiquitos no sabemos ni siquiera qué tiene. Cuando llegamos a la casa y encontramos desesperada a la pareja, o triste la pareja, la depresión posparto existe. ¿Sí? Hay toda una serie de situaciones que los hombres de pronto no sabemos, porque nadie tiene maestría, ni siquiera licenciatura o diplomado en paternidad. Acá es un curso de 10 horas. Bienvenido. Ese curso de 10 horas no se da en otros lados. De repente una plática en la escuela, alguna cosa así. La escuela es para padres. ¿Quiénes llegan? Las mamás. Puras madres llegan a la escuela para padres. Muy pocos papás llegan a las escuelas para padres. Siguiente. ¿Qué significa entonces la paternidad? Significa estar presentes en todo el proceso de la reproducción. El embarazo y el parto. Esta imagen la generamos para Mexfam y al señor tuvimos que dibujarle rayas en la camisa. Bueno, el dibujante lo hizo porque todo el mundo pensaba que era el médico que había olvidado su fetoscopio, le llaman, palabra horrible, su estetoscopio para oír el corazón fetal. Tuvimos que cambiarle la camisa porque esto en el medio rural no se ve, en el medio urbano cada vez más. Y en el medio rural de repente dicen, sí, esto sí, pero con el primero, ya con el segundo ya perdió totalmente interés. Sí, la participación en la crianza, la reproducción tiene que ver no solo con la parte biológica, sino es algo de toda la vida. Siguiente. ¿Cuándo te sentiste papá por primera vez? A ver, quiero escuchar acá. ¿Cuándo te sentiste papá por primera vez? El día que nació mi hijo. El día que nació. Exactamente, el día en que me miró los ojitos. Ándale. Pues es que yo quise tener hijos desde hace mucho, pero no había tenido con quién. Ajá. Pero más bien fue como una certeza de que con esa mujer específicamente quería tener descendencia. Con ella quiero. Ahí, O sea, tú lo tenías como previsto, incluso antes del embarazo. Cuando nos enteramos que estábamos... En el momento de la noticia. Cuando nació. Aquí hay 3 contra 2. En general los hombres nos cae el 20 cuando está ahí, si es que tenemos la suerte de estar presentes en el parto. Ahorita vamos a ese tema también. Pero ya en el momento que nos entregan el paquetito envuelto en sabanita, todavía azul si es niño y rosa si es niña, no vaya a ser que se nos vaya por el lado equivocado. Todavía están esas nociones, pero eso no lo vamos a tratar. Nos cae el 20. Las mujeres tienen un largo proceso
¿sí? Que tiene que ver con la fertilidad, no solo del embarazo, pero por lo menos esos 9 meses, o por lo menos los 8 meses, mientras empiezan los síntomas, de ir como que entrando en esa lógica. Y a muchos hombres nos cae el 20 cuando ya se da el hecho. Y además ese hecho es un hecho de ir a recibir, ir a visitar, ir a acudir a conocer a ese sujeto que finalmente hicimos entre dos personas. Cada vez hay más mecanismos para que podamos estar cerca. Por eso la imagen pasada hablaba de participar en todo el proceso reproductivo. Ya en la norma de la Secretaría de Salud aparece el derecho de los hombres de estar presentes en las consultas, que eso de pronto está en lucha con los horarios y otro tipo de situaciones, y la disposición a veces de los consultorios. Pero es un hecho tardío este asunto de la paternidad y repentino, ¿sí? Cuando me lo dieron, cuando lo sentí, y además con el agravante que de repente yo como tío y como primo, de repente tampoco cargaba mucho bebés. Eso lo hacen las mujeres, ese entrenamiento, ¿sí? Voy a ser papá. Hay una historia muy interesante. Hay una clínica que atiende un parto cuasi humanizado cerca de Jalapa, en Teocelo, y cuenta una de las enfermeras, son enfermeras obstétricas las que tienen ahí, que un sábado en la tarde llegó un camionero, un señor esos grandotes que cambia llantas de este tamaño, a depositar a su mujer, textual, no lo dijo él así, pero a depositar a su mujer para que tuviera el 6º hijo. Él durante los 5 embarazos previos, en el momento del parto, él andaba por Nogales, andaba por Tijuana, andaba por el Bajío, o sea, nunca estuvo presente, él los conoció después, de repente al mes o a las semanas. La enfermera estaba sola, le dijo, señor, tiene que quedarse conmigo, me tiene que ayudar. Pero ¿cómo? No, yo no sé de nada, me tiene que ayudar. Entonces el tipo estuvo ayudando, la mujer que estaba pariendo tenía muchos problemas con él porque ella ya no quería tener más hijos, ¿sí? Pero él no le permitía a ella planificarse, mucho menos él se iba a hacer la vasectomía. Y después de ver el parto, ¿sí? Ya está ella en la cama, se le acerca y le dice, es el último, vieja, te prometo que es el último, ¿sí? No se fue a hacer la vasectomía, pero sí le autorizó a ella a hacerse la oclusión bilateral, ¿sí? Entonces, esa historia es interesante. Estar presente en el momento del parto es algo poderosísimo. Yo no uso sombrero, pero me lo quito ante las compañeras. Siguiente. Siguiente. Entonces, el proceso de salud reproductiva suele ser muy ajeno para nosotros. Incluso no tenemos unas marcas, así como es la menarca, la menstruación. Yo ya supuestamente soy andropáusico, o venopáusico, me dicen cuando me pongo de malas. Pero ese proceso en los hombres es mucho más gradual, ¿sí? No es tan marcado y tan señalizado como en el caso de las mujeres. Entonces estamos en general afuera del parto, en el puerperio, pues de pronto 15 días, otros 2 o 3 días, 5 días cuando mucho, y a la chamba. Y nos vamos medio enterando de lo que va pasando. En la lactancia también estamos bastante ajenos y bastante desinformados. Entonces, de alguna forma, la realidad, el sistema nos ha ido excluyendo, pero también hay cierto grado de autoexclusión. El sábado hubo una plática sobre paternidad y lactancia. Bueno, ¿quién inventaría esa cuestión? Lo hicimos en CIJ con varios padres y madres de familia asociados a una organización que promueve la lactancia. Y empezó a haber toda una reflexión sobre qué pasaba con las mujeres y con los hombres y cómo los hombres estaban efectivamente apoyando la lactancia. Y una de las cosas que salió de ahí es que cuando hay problemas, de repente el hombre se hace un poquito a un lado y entra la suegra, entra el pediatra muchas veces a quitar la lactancia, entran otras personas, generalmente mujeres, ¿sí? Y el hombre se hace a un lado. Entonces nos han excluido, pero de alguna forma también nos hacemos a un lado. Y se hablaba de los abuelos, ahorita es un mensaje también para mí. De pronto hay ciertas deficiencias en esa pareja de jóvenes y a veces los abuelos empiezan a suplir económicamente, domésticamente, en cuestión de consejos empiezan a suplir y inconscientemente van desplazando al papá. Aguas con eso. Siguiente. Entonces, ¿de qué forma estamos presentes, ausentes en todo ese proceso? Ahí dice presencia y ausencia, pero anoche agregué la palabra ambivalencia. Creo que hay mucha ambivalencia,
Yo la he vivido, esa ambivalencia, no solo de los hombres, sino también de las mujeres. Es un poquito como con el trabajo doméstico, es algo contra lo que he tenido que luchar. De repente, no, pues yo lavo los trastes. No, que lo haga alguna mujer, lo hago yo. No, lo hago yo, pero resulta que lo hago no tan perfectamente como lo hace una mujer. Entonces, la siguiente, no es que tú no los dejas bien. Entonces, ahí o lo hago bien, o digo, bueno, pues si no te gusta cómo lo hago, pues entonces hazlo tú. Ese es un poquito esa ambivalencia en la que de pronto asumimos una posición de comodidad los varones. No, que no le pusiste bien el pañal. Yo todavía usaba de los pañales, usamos de los pañales de tela que había que lavar y hervir, y con esos, ¿cómo se llama? Seguros, ¿sí? Y con todo el miedo de no agarrar un cacho de piel aquí de la ingle al bebé. Bueno, pues es parte de la enseñanza del aprendizaje que tenemos que ir incorporando a los varones. Siguiente. Salud reproductiva. Hablamos de embarazos, de partos, pero muchos de estos embarazos y muchos de esos partos ocurren en situaciones de abuso. Esta cifra de católicas por el derecho a decidir salió recientemente, anda circulando. Niña de 10, 11, 12 años que están pariendo en nuestros hospitales, ¿sí? Que no es porque se metió con su noviecito de 13, sino que refleja otras situaciones que también nos competen a los hombres, incluso a los hombres que estamos en desacuerdo, pero que de pronto estamos observando o nos estamos enterando de esas situaciones. A mí me viene la imagen de un promotor de salud en Honduras, que un día pasamos por una secundaria, y dice, aquí yo vengo por las tardes, y aquí me las seduzco, nuevecitas. ¿Sí? Un promotor de salud. Y yo le hice un cuestionamiento, o sea, esto es abuso sexual, es delito, ¿sí? Pero él como presumiéndolo, ¿no? Yo aquí me las encuentro nuevecitas, hombre casado, con hijo, respetable, etcétera, entre comillas. Siguiente. ¿Cómo aprendemos los hombres a ser padres? Pues no vamos a las escuelas para padres, no tenemos la oportunidad temprana, de pronto con los hermanitos y hermanitas es más, algunos toman la oportunidad, pero generalmente son las mujeres dentro de la familia las que entran a toda la situación de la crianza. Siguiente. Esta es una de las imágenes que hemos generado para el Día del Padre, que conmemoramos cada año con el grupo que ya tiene 13 años, que se llamaba Hombres Renunciando a su Violencia, ahora es Hombres Responsabilizándose de su Vida, dándole un giro positivo. Y nos sentamos un rato a evocar a nuestro papá, qué nos gustaba y qué no nos gustaba, cómo era físicamente, en qué pensaba, a qué se dedicaba. ¿Sí? Y eso plasmarlo en un dibujo colectivo. Aquí parece como un gángster de la película de los 30, ¿no? Así de la banda del automóvil gris o algo así. Y después de quejarnos y de criticarlo, de pronto sale invariablemente algunos, oye, pero yo no soy tan distinto a él. Yo juré nunca ser como él, pero reconozco que no soy tan distinto a él. Y después otro habla, y de pronto vemos ese legado en cuestiones positivas, pero también en cuestiones no tan positivas. Siguiente. ¿Qué me dejó mi papá? Mi progenitor, mi jefe, mi padre, como lo queramos nombrar. Voy a pedir que dediquen unos 2 o 3 minutos para comentarlo con la persona que esté junto, un poco cuál es el legado como ser humano que me dejó mi papá. No herencias, quizá la carrera, pero ¿qué me dejó mi papá como ser humano? Coméntenlo un ratito, por favor. En parejas, quienes estén separados, júntense un poquito. ¿Qué me dejó? Una yegua blanca, una buena suegra, la Cheyenne, destartalada. Comenten en parejas un ratito. Comenten. A ver, ¿a ustedes qué les dejó su papá? ¿Tú aquí? La Cheyenne, tú comenta aquí con él. Comenta con él. A ver, ¿algún huerfanito? Huerfanito. Los camarógrafos pueden comentar también. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí, sí, muy bien.
¿A ti qué te dejó? A ver. ¿A mí qué me dejó? Bueno, todavía. ¿Todavía lo tienes? Sí. Crecí en un ambiente muy duro, entonces tiene tendencias muy machistas, pero creo que es un hombre muy noble, muy fuerte emocionalmente, no de que no se doble. Fue impresionante la vez que lo vi llorar conmigo. Ujú. Pero Ya también estabas tú grande, grandecita, sí, sí. sí. La primera vez que lo viste llorar. La primera vez que lo vi llorar. Sí, 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 sí. Sí. Hay hombres que nunca, Que nunca. ante los hijos. O la vez que lo vi cariñoso con la mamá, de repente hay hombres que dicen, no, nunca la vi abrazarla, yo no sé ni de dónde salí yo. Voy a tomar una foto. Pregúntenle al compañero, ya se quedó muy pensativo. O con el fotógrafo, ¿qué le dejó su papá? Cuéntele a él. No vamos a hacer plenaria, sería muy lindo. Es buen tema para un segundo conversatorio. No vamos a hacer plenaria, pero por lo menos aquí en el grupito salieron cosas muy diversas. Muchas a veces son positivas, son ejemplares, algunas quizás son negativas, pero sirven de trampolín. En muchos casos sirven de trampolín, como Batman. Ahora sí ya sabe por qué está Batman. O sea, el papá no es que le haya dejado algo negativo, le dejó multimillonario, pero la muerte del papá le deja una herida desde la cual, ¿sí?, ese personaje genera. Pero bueno, finalmente lo que nos va dejando de repente hay la posibilidad de reconvertir. Tuve una amiga que tenía una pésima relación con su mamá y ya su frase favorita era, la mamá siempre alimenta, aunque sea con veneno. Fuerte, aunque sea con veneno. Bueno, esa era su relación con su mamá. Pero aunque haya una historia incluso de abandono, vamos a ver, espero que podamos ver el video de Brasil, una historia de abandono o de violencia puede servir de plataforma justamente para construir una historia distinta. Muchas gracias por compartir. Siguiente. Y ahí está la imagen. Ahí puede estar el abuelo, el papá y el hijo. Eso no lo podemos negar. Y a veces interactuó con hombres que no conocieron a su papá por diversas razones, ¿sí? Y el abuelo asumió el papel del papá, y ese es el papá, y ese es el papá que evoco, y es el papá que estuvo conmigo, o es el tío, o es la nueva pareja de mi mamá. Siempre hay alguna figura significativa masculina que nos ayuda a entender, potencialmente nos ayuda a entender qué significa esto de ser hombre. Y ojalá que nos ayude a revisarlo críticamente. Vean esta imagen de cómo estamos montados en los hombros. En un ritual reciente decían, bueno, aunque sea habría que agradecer la semilla. ¿Sí? No, nunca lo conocí, pero por lo menos en un momento hizo un depósito, no en Banamex, sino, no para la pensión alimenticia, ¿sí?, pero hizo un depósito del cual surgió esta vida que tengo ahorita, ¿sí?, sin saber realmente quién fue esa persona. Siguiente. Y bueno, esto nos lleva a todo el largo camino de la socialización. Esta socialización que sigue siendo bastante diferenciada, cada vez menos en una ciudad como la de México, como Jalapa, pero que en el campo sigue siendo muy diferenciada en los roles de los niños hacia lo que se espera de los varones, a las niñas hacia la maternidad y el cuidado, y a los hombres en la parte del cuidado la palabra es ajena, la palabra cuidado, ¿sí? Salvo cuidado porque te van a bajar la novia, ¿sí?, cuidado porque el carro no lo estaciones ahí, pero tiene que ver con objetos materiales y con la posesión, no con el cuidado de los otros y las otras. Siguiente
y menos con el autocuidado. Esta imagen, yo tenía otra versión. Si lo dejas jugar con muñecas, lo único que estás permitiendo, pausa, o se va a convertir en, y muchos podrían llenar con algo bastante ofensivo, sobre todo si lo llevamos a los estadios de fútbol mexicanos, se podría convertir en un portero del equipo contrario, ¿sí? Y aquí lo resignifican, ¿sí? Lo único que estás haciendo es permitiendo que se convierta en buen padre. Taller al que voy, cuando pregunto en la práctica en nuestras familias, ¿qué pasa cuando un niño quiere jugar a las muñecas? ¿Qué es lo que se piensa? ¿O qué es lo que preocupa? Que se va a ir para el otro lado. No piensan que va a ser un buen papá, que va a ser quizá un buen pediatra, un maestro preescolar, un cuidador de niños, un buen tío, quizá nunca vaya a ser papá, ¿sí? Se asocia con la homosexualidad y eso es impresionante. Finalmente un papá heterosexual, un papá homosexual estarían en papel igual de aptos o no aptos para ser papás. Entonces hay que revertir un poco eso. La niña que quiere ir atrás de un balón de fútbol, machorra. Y si quiere entrar al poli, también, ¿no? También entran como, ¿y por qué una carrera técnica? ¿Por qué ingeniera estando en enfermería? Ah, en el poli de enfermería, vete para allá. No, yo quiero ser médica, quiero ser aeronáutica. Todavía existen esas discusiones en nuestras familias. Siguiente. Vemos algunas de las imágenes. En una primera revisión de la campaña, los dibujos mayoritariamente se iban al papá como proveedor. Ahí está el papá regresando con su portafolio, ¿sí? Y además regañando por algo que ocurrió varias horas antes porque rompió alguna cosa, ¿sí? Que tenía agua, un florero. La mamá está esperando para que el papá ejerza el papel de autoridad. Ese es el dibujo. ¿Cómo veo a mi papá? Que era la pregunta general, es ¿qué hace mi papá? Y muchos hombres preguntamos, oye, ¿cómo estás? No, pues mucha chamba. No, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Sí? No, mucha chamba. Entonces, bueno, puedo inducir que estás tenso, ¿no? ¿O quién eres? No, pues soy el ingeniero tal. El doctor Beno de qué dice, no, yo soy Beno. Soy bastante malo, pero soy Beno. Y alguien sacó de mi currículum que soy papá, ¿sí? Y eso es parte de mi currículum. Siguiente. El papá como proveedor, como fuente también de cariño y entretenimiento. En las tardes, fines de semana, en vacaciones, sobre todo. Siguiente. El papá como quien ejerce la autoridad, pero muchas veces en forma violenta. Vean cómo tienen la misma camiseta niño y niña, el niño y el papá, le van al mismo equipo y el niño le ruega, no me pegues, papá. Y la frase está rodeada de diamantina. Entonces se dio el tiempo de ponerle su resistolito y ponerle diamantina a la frase para que sea la frase escuchada, una frase de oro. Siguiente. ¿Sí? La violencia que muchos niños y niñas viven y observan en el hogar, eso va marcando mucho nuestras vidas. Y en los grupos con hombres, aquí en México, en Gendes, en Círculo Abierto, muchos de los hombres están repitiendo gran parte de las historias que vivieron de niños y ahora con sus parejas. Y voluntariamente llegan, algunos por cuestión legal, entran a procesos de reeducación para empezar a entender y a yugular, controlar, pero sobre todo entender esa violencia. Siguiente. Y también hay una cantidad bastante grande de hombres que desaparecemos del mapa tempranamente. Desde los 10 años ya mueren 2 niños por cada niña, ¿sí? Y llega a ser por ahí de los 20 años 3 por cada mujer joven, y esto ha aumentado con la epidemia de violencia social y ligada al narcotráfico y la represión que hemos estado viviendo en este país. Entonces le pongo yo el Padre nuestro que está en los cielos, o el padre ausente por divorcio, ¿sí? Que de alguna forma cree que divorciarse de su pareja también es divorciarse de sus hijos y sus hijas. El padre migrante, que es otra dinámica muy fuerte que ocurre en nuestro país, el papá por teléfono, ¿no? El que se comunica por teléfono, actualmente ya por Skype. Y aquí podemos ver un video de Brasil que habla sobre esa situación. Yo se los voy traduciendo mientras va pasando. Volumen, eso. A cada 3 mortes de pessoas adultas, 2 são de homens. De cada 3 adultos que mueren, 2 son hombres. Ahí desaparece el papá.
A cada 5 De pessoas cada que 5 morrem entre personas 20 e que 30 mueren entre anos, 20 y 30, 4 são homens. 4 son hombres. El sexo fuerte. Homens vivem em média Hombres viven 7 anos una menos media que de as 7 años mulheres. menos que las mujeres, en Brasil y en México. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque o homem não Porque cuida el da hombre própria no saúde. cuida su propia salud. Homem que se cuida El não hombre que se perde cuida o melhor da vida. recibe lo mejor de la vida. Política Nacional da Saúde do Homem. Algo que no tenemos en México. Bueno, sí la tenemos en México, pero no como una política global, una política integral de salud dirigida a los hombres. El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud plantea esa horizontalización en la mirada de los hombres y las mujeres, pero el IMSS y el ISSSTE están bastante atrasados todavía en esa política. Entonces, en esto se condensa gran parte de la problemática y tiene que ver con estos hombres que desaparecemos del mapa antes de tiempo. Bueno, hablo en plural, pero yo todavía sigo aquí. Siguiente. De los 500 dibujos que recibimos en la primera ronda, no había ni uno solo, uno sí, no había nada que tuviera que ver con la crianza. Papá cocina, papá participa en cuestiones domésticas, papá me viste, y no es que los papás no lo hagan, lo hacemos minoritariamente, pero no es algo como para poner relevancia cuando me preguntan cómo veo a mi papá. Solo había una niña que tenía un papá freireriano, porque estaba la niña haciendo la tarea y la niña se quejaba, es que mi papá me dice, piensa, piensa, pero no me ayuda, ¿sí? O sea, esperaba otra cosa el papá. El papá es constructivista, entonces él dice, no, se la pone a pensar. Es la única de 500 dibujos en donde aparece algo que tiene que ver directamente con la crianza dentro del hogar. Siguiente. Bien, la masculinidad tradicional limita muchas cosas. Creo que eso es muy claro y eso tenemos que seguirlo difundiendo, ¿no? El enfocarse solo al ser proveedor y autoridad. Hay que ser proveedores, hay que ser autoridad, pero ahorita cada vez más somos autoridad compartida con nuestra pareja. Muchos hombres, y algunas mamás también, cuando estamos ante esta generación que está cuestionando cada vez más el por qué y el por qué y el por qué, es que así me enseñó mi papá, así me dijo tu abuelo, o finalmente porque soy tu padre, y se acabó la discusión, ¿sí? Las limitaciones que tienen que ver con el involucramiento emocional, que es uno de los temas del conversatorio, cómo involucrarme emocionalmente, cómo incluso aprender a jugar con los hijos y las hijas. Y las hijas, para los varones nos cuesta mucho meternos a jugar con las hijas, a los juegos de ellas. El niño ya si puede patear un balón, ay, menos mal, ¿no? Ya hay algo que es más, pero ¿cómo meterse a la lógica del juego de las niñas? Y bueno, hay escasas oportunidades de aprender a cuidar de otros y de otras en general. Siguiente. Si le damos la vuelta a la hoja, una paternidad más flexible e involucrada, que ese sería un buen título quizá, es una comunicación mejor, lazos familiares más profundos. Hay varios estudios del Instituto Nacional de Salud Pública que hacen un seguimiento a lo largo del ciclo de vida y que están viendo qué está pasando con el envejecimiento en México. Ya hace rato Said dijo que a México le salieron canas, estas son parte de las canas. ¿Qué pasa con la jubilación? Ahorita hablábamos sobre el miedo a la jubilación que tienen muchos hombres, porque no es una etapa de júbilo, lo hablábamos con Iván. Y muchos hombres entran a la tercera edad en una situación muy mala de salud, por la falta de cuidado a lo largo de la vida, pero también muy débiles en sus vínculos. Los vínculos están sobre todo con la pareja, ¿sí? Se muere la mamá y de repente, ¿y quién se va a llevar a mi papá esta Navidad para celebrar? ¿Qué vamos a hacer con mi papá? Porque además el papá es un discapacitado doméstico, muchas veces, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con papá? De repente, mamá se hacía cargo de él, aunque ella estaba también achacosa, y bueno, ¿qué vamos a hacer con el papá? Eso pasa en muchísimas familias, en el campo también sucede. Esta paternidad más flexible también puede dar roles más diversos para hijos e hijas, una mayor participación en la salud sexual y reproductiva, una mayor participación en el embarazo, el parto, la lactancia, y también genera menor violencia. Dice Antonio Ramírez, un poco el antídoto de la violencia es la intimidad, una intimidad real. Si yo realmente tengo intimidad contigo, no te voy a violentar, porque te conozco, sé lo que te duele.
¿sí? Entonces, esa intimidad que las mujeres logran con los hijos, a veces sobreinvolucradas, de pronto sería una escuela también para los hombres. Siguiente. Vemos algunas imágenes de lo que se ha venido haciendo en diferentes lugares, aquí con un grupo de feministas que nos invitaron a trabajar en preescolar con los padres, con invitación de parte de los niños. Papá, te citamos este jueves a la escuela, y las maestras les daban su constancia de que estuvo ahí para trabajar, para hablar sobre la paternidad. Siguiente. Esto es en Perú. Necesitamos buscar alternativas a la forma de celebrar estereotipada el Día del Padre, ¿sí? Siguiente. Esto que ya en esta institución ya es un primer logro, pero hay que ampliarlo. La licencia por padre, 15 días todavía sigue siendo insuficiente, pero es importantísimo para ese arranque. Se habla del arranque parejo en la vida, pero los hombres tienen que estar al parejo de las mujeres, ¿sí? Licencia por enfermedad, ¿hay aquí también? Sí lo tenemos. ¿Sí? Licencia por enfermedad, para hombres y mujeres. Para hombres y para mujeres, ¿sí? Un colega, Pepe Aguilar, un día su hija con 40 grados, ambos trabajan, no Pepe Aguilar el cantante, el sexólogo, y no llegó al programa de radio de Mexfam, y uno de sus jefes intermedios le dice, oye, ¿por qué no llegaste al programa? No, pues que mi hija estaba con 40 grados. ¿Qué, no tienes mujer? Ya, ahí está dicho todo. Ya no tiene respuesta. ¿Qué, no tienes mujer que la lleve al médico? ¿Tú qué tienes? Tú tienes aquí en el programa de radio. Siguiente. Vean este cuadro. OCDE. Siempre salimos muy abajo en la OCDE, ¿verdad? Deberíamos estar en otras encuestas. Pero aquí salimos intermedios. México. No tengo señalador. Una semana. Es la licencia de paternidad pagada que nadie más que el papá o el que está fungiendo como papá puede tomar. ¿Sí? Hay países que tienen mucho más, hasta año y medio, pero donde la pareja negocia, se pone de acuerdo. En los países nórdicos, por ejemplo, año y medio para la pareja. Y se ponen de acuerdo quién toma en qué momento. Vean Corea, 53 semanas pagadas. Nos faltan 52. Suena como nos faltan 52. ¿Sí? Y hay países bastante avanzados como Suiza que no dan ninguno. Habría que investigar un poco esto. México, ahí ya por lo menos el salto a tener ya la licencia de paternidad acuñada, es como las negociaciones contractuales, el tener un beneficio es el paso más difícil. Ya después es cosa de empezar a ampliarlo. Cuando empecé con estos temas, yo no sé quién sacó la cuenta que llevo 24 temas en esto, se decía, y creo que también se lo dijeron a ustedes, si le damos licencia a los papás, ¿qué va a pasar con ella? Se van a ir a la cantina, se van a ir de vacaciones, y yo no creo que eso sea la mayoría, puede ocurrir. Y el Instituto Politécnico Nacional, la Unidad de Género, dio con la clave. Sí, la licencia se da, pero previa sensibilización y capacitación. Si no es un cheque en blanco. ¿Sí? Pues la mujer está recién parida, no se va a ir a la cantina ni de vacaciones, eso lo sabemos. Y en el hombre sería opcional, cuando moralmente sería obligatorio. Es interesante este cuadro y aquí va a quedar en la computadora siguiente. Déjenme ver cómo andamos de tiempo. Bien. El papá no es visita, sector salud. El papá no es visita de 5 a 6. Las visitas son otras, muchas visitas pueden llegar en el posparto, pero el papá es el papá. Y es una campaña que están impulsando nuestros compañeros en Brasil. ¿Sí? Y a la hora del parto también el acompañamiento siguiente. La posibilidad de estar presentes en el parto. Aquí el Centro Nacional de Equidad de Género con los colegas de salud intercultural han ido impulsando muy cuesta arriba la posibilidad de un parto vertical y un parto acompañado. Puede ser el marido o quien la mujer quiera. De repente el marido quizá no sea tan deseable, quizás la hermana o la mamá, pero que ella decida quién quiere que esté apoyando en ese trance de vida. No es un acto médico, es un trance de vida que es el parto. Siguiente. En España, el método canguro, la mujer está, como muchas de nuestras compañeras, sedada por una cesárea innecesaria, está metabolizando el anestésico, entonces al bebé que está llorando lo ponen al pezón del papá para calmarlo, no para alimentarlo, con alimento lácteo, pero sí alimentarlo con la calma, con el calor
del cuerpo. Entonces, esta es una de las cuestiones que estamos también impulsando en una política que colectivamente estamos construyendo dirigida a los hombres desde la mirada de género y con la mirada de la igualdad. Siguiente. Esta agenda incluye también promover el ejercicio integral de la paternidad y el cuidado de los próximos padres. Aquí vemos papás participando desde el hospital. Ellos están acompañando a sus parejas. ¿Y qué nos dicen las autoridades acá? Es que los hospitales no están adaptados, las salas de parto no están adaptadas. Pues hay que adaptarlas. Algo hay que hacer. Claro que no están adaptadas. Ni siquiera para que la mujer pueda tener su propia intimidad. ¿Sí? Porque de repente ella está tranquila y junto hay una que está gritando, hay otra que acaba de perder a su bebé, ¿sí? Otra que le hicieron su legrado. O sea, mujeres en condiciones muy distintas. No sé si el hospital de la mujer haya mejorado acá, pero por lo menos en Jalapa de repente se alivian en camillas, por ejemplo, ¿no? Es realmente muy dramática la situación. Siguiente. ¿Vemos este video o no lo vemos? Es un video dura 5 minutos. Son 2 y 12. ¿Vamos bien? Sí, va el video. Está subtitulado, y si apagamos un poco más la luz, por favor. Pai largou a minha mãe, eu tinha 6 anos, né? Coisas que eu pude absorver dos outros, sabe, das ideias, dos conceitos das outras pessoas, sabe? Muita coisa assim do que eu achava de ser pai mudou e acabou que eu abri, porque tipo assim, coisas ruins saíram e coisas boas entraram. Assim que minha esposa, que a Verônica ficou grávida, e ela foi o primeiro pré-natal, eu nunca faltei uma reunião de pré-natal dela, nunca faltei uma consulta de pré-natal. Me sentia mais, o meu filho se sentir mais próximo de mim. Papai. É? Papai. Liga para o papai. Eu falei, ó, filho, papai tá aqui, sabe? Mesmo ele não entendendo aí, mesmo que ele não tivesse essa ideia. Vou ser um pai presente, sabe? Que eu me importo com meu filho, que eu me importo dele, antes dele estar nos meus braços, né? Papai. Isso Isso. Acho que nenhum para o mundo tem ideia do quanto isso é poderoso. Essa arma é poderosa. A arma que eu falo, não vou falar arma, vou falar essa ferramenta aqui na comunidade. Tanto para os homens e também para as mulheres, para as esposas. Porque isso não gera benefício só para a criança, para os filhos, não só para o pai, mas também com relação à mulher. Essa ferramenta é poderosa diante de uma comunidade de transformação de mentalidade, né? A chuva não vem num monte, ela vem um pingo, 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 então torna aquele rio forte. Primeiro eu não falava, não me abria. Eu ficava dentro do meu quarto, digamos assim, trancado. Não, isso aqui ninguém mexe. A partir daquele momento ali, eu vendo a história de cada um, aquilo ali me serviu para que eu pudesse ser curado daquilo. A história da gente é muito parecida mesmo, né? Porque também meu pai largou a minha mãe, eu tinha 6 anos, né? Coisas que eu pude absorver dos outros, sabe, das ideias, dos conceitos das outras pessoas, sabe? Muita coisa assim do que eu achava de ser pai mudou e acabou que eu abri, porque tipo assim, coisas ruins saíram e coisas boas entraram.
Assim que minha esposa, que a Verônica ficou grávida, e ela foi o primeiro pré-natal, eu nunca faltei uma reunião de pré-natal dela, nunca faltei uma consulta de pré-natal. Me sentia mais, o meu filho se sentir mais próximo de mim. Papai. É? Papai. Liga para o papai. Eu falei, ó filho, papai tá aqui, sabe? Mesmo ele não entendendo aí, mesmo que ele não tivesse essa ideia. Vou ser um pai presente, sabe? Que eu me importo com meu filho, que eu me importo dele, antes dele estar nos meus braços, né? Papai. Isso Isso. Acho que nenhum para o mundo tem ideia do quanto isso é poderoso. Essa arma é poderosa. A arma que eu falo, não vou falar arma, vou falar essa ferramenta aqui na comunidade. Tanto para os homens e também para as mulheres, para as esposas. Porque isso não gera benefício só para a criança, para os filhos, não só para o pai, mas também com relação à mulher. Essa ferramenta é poderosa diante de uma comunidade de transformação de mentalidade, né? A chuva não vem de um monte, ela vem de um pingo, pingo, pingo. Então torna aquele rio forte. Conmovedor el video, ¿no? Esta certeza que él empieza diciendo, quizá no lo apreciaron. Yo no quería viajar, yo no quería estudiar, yo quería ser papá. Como René. ¿Sí? Y René dice, con esta quiero ser papá. Interesante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va configurando el deseo? ¿Cuántos en este México no nos cae la paternidad? Pues después de una noche loca, ahorita está circulando la película, esa no la he visto todavía, la de ¿qué culpa tiene el niño? Es buen título, no la he visto. Y sin devoluciones, hablábamos de sin devoluciones también. ¿Sí? No se devuelven y ¿qué culpa tiene el niño? ¿Sí? Fue un condón que se rompió, un condón que no se compró, un condón viejo, o lo echamos así, al fin que pues, embarazar, pues no están. Cuesta, a mi hermana le costó un año quedar embarazada y tú a la primera nomás con que te vi desnuda ya quedaste embarazada. Bueno, ahí está la variabilidad humana, ¿no? Entonces este hombre no, él quiere ser padre. Aquí estoy a punto de caerme cada rato. Él tiene ese deseo y lo construye en contraste, ¿sí? A partir de las heridas, ¿sí? Es interesante esa, a partir de la experiencia resignificada, no para repetirla, sino para construir una historia diferente. Y vemos, bueno, cómo por todos lados, y bueno, los padres aquí del Politécnico ya son parte de estas gotas que van cayendo, impulsado por las mujeres en muchos casos, por algunos hombres que van viendo claramente, estas gotitas que van moviendo en circunstancias muy difíciles el mundo hacia una mayor igualdad. Vean este joven en Papantla, despachando comida y haciendo malabares impresionantes con la niña para poder cobrar, buscar su dinero, dar el cambio y demás. Y bueno, ya hay tecnologías para esto siguiente, ya hay tecnologías. Este hombre en San Luis Potosí con sus 3 hijos en uno de los museos, con sus técnicas de porteo, manos libres. Compramos manos libres para el teléfono, ¿no? Pero también hay manos libres para poder chiquear o chinear a los hijos. Siguiente, ya vamos terminando. Esta imagen que me impresiona mucho y la frase que la recuperamos de los compañeros de San Luis y también la mencionaron ustedes hace rato. Cuidarte me cuida. Cuidarte me cuida. Cuidarme te cuida. Bueno, es para que te dure y tengas memoria de que tuviste un papá vivo, ¿sí? Y hasta un abuelo, de repente, que tus hijos tengan esa memoria
Y aguas porque cada vez estamos teniendo hijos más tarde, entonces la abuelitud a mucha gente se les está atrasando. Yo ya 63 años y abuelo por primera vez. Yo no sé si el siguiente nieto, porque las otras hijas están en sus proyectos personales y lo respeto, quién sabe qué tanta presencia pueda tener con el siguiente nieto. Esta imagen de este Mara, fuerte, solamente violento, muy duro y absolutamente en contacto con su bebé. Alguien decía, supe que era papá cuando me miró a los ojos, cuando hicimos contacto visual. Sí, es profundísimo. Siguiente. Esta escalera, con esta cerramos, finalmente la paternidad, el género, la masculinidad es como una escalera que nos permite ir avanzando, no solo en conocimientos, sino mirarnos en el espejo y descubrir cosas nuevas de nosotros y nosotras cada día. Muchas gracias. Agradezco la paciencia, nos tardamos un poquito más, pero es porque tienen que hablar ustedes de qué les dejó su papá también. Muchas gracias. A ver, aquí, perdón. Muchas gracias, Beno, por la conferencia. En este momento pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Mi compañero Iván les va a pasar el micrófono. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Entonces, ¿Comentarios también? Comentarios y diálogos, y que nos haga favor, Beno, Claro. de retroalimentarnos. De viva voz puede ser. Tarjetita viva voz. Telepatía, allá. ¿Un WhatsApp? ¿Me pueden mandar un WhatsApp? ¿Un WhatsApp? Sí. Yo soy el segundo de 13 hijos y desde muy chico aprendí a hacer los mandados de la casa y a revisar las tareas de mis hermanos. Y cuando me vine a estudiar aquí a México, vivía con mis abuelos y era como el chofer de mis abuelos, era como el hermano de mis abuelos y era como el papá de mis abuelos porque yo también los cuidaba. Y por la parte de padre y de madre aprendí a servir, no a servirme. Por eso trabajo en esta institución y por eso el lema de esta institución es la técnica al servicio de la patria y para mí es el servicio al servicio de la comunidad y de la madre tierra. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su ponencia y yo quisiera preguntarle un poco cómo hacer este balance en la incorporación de los varones, si bien ahora al ámbito más afectivo, ¿no?, más emocional, en esta crianza cercana a los hijos, pero aún con algunas barreras, me parece, en otros aspectos importantes también del cuidado, ¿no?, en otras tareas que son fundamentales para el desarrollo. Entonces, me gustaría poder conocer su opinión en relación a esto. Ok. Necesito, creo que el micrófono para que quede. Te lo regreso acá. Ah, ¿hay dos? Ok, gracias. Bien, primero quiero reaccionar a lo que mencionó ayer Hugo Rocha. Tuvimos una conferencia interestatal. Él dice que si hiciéramos la encuesta aquí en este público, de cuántos hermanos tuvo mi papá, cuántos hermanos tuvimos nosotros, creo que somos de la misma generación, cuántos hijos tuvimos y cuántos hijos están teniendo nuestros hijos, es como un embudo. Cada vez va de más a menos. Entonces él hablaba del juego. Dice, yo tuve 7 hermanos, nunca tuve problema de quién jugaba conmigo. Alfredo es especialista en enseñarlos a los adultos a cómo jugar, aprender a jugar con los niños. Actualmente con el hijo único o con 2 hijos, o a veces con gran diferencia de edad entre uno y el otro, con la planificación familiar necesaria, de pronto vemos a muchos niños y niñas muy, muy solitarios. Y la otra reacción es esta cuestión, el segundo hermano de 13, muchas veces tenemos que empezar a ejercer algunas formas de paternidad muy tempranamente. Muchas mujeres también, sobre todo si muere papá o papá se va, de repente el hermano mayor, de alguna forma en el caldo de cultivo de la familia está, no, pues ahora tú te tienes que hacer cargo, ¿sí? Y sacar adelante a tus hermanos y de repente muchos dejan de estudiar para sacar adelante a los hermanos menores. Entonces de repente son paternidades tempranas que no las nombramos así. ¿Sí? Es importante. Y bueno, yo mencioné la parte del trabajo doméstico, creo que es esencial en esta noción de la corresponsabilidad.
Ha habido un cambio en las últimas décadas impresionante de la generación de mi mamá a la generación mía, ya me tocó, y la siguiente, en donde las mujeres están plenamente incorporadas a diferentes formas de trabajo remunerado. Y esa es una revolución social que nos está marcando mucho. Pero los hombres no hemos hecho el trabajo equivalente de esa revolución. O sea, hay un vacío que se crea ahí, o un sobretrabajo para las mujeres, conocido como doble jornada. Entonces los hombres de pronto sí le entramos a lo de la paternidad y nos cuesta, pero ya todo el ámbito del trabajo doméstico, cuando la imagen dice, no, pues esto es de las mujeres, hay problemas de voluntad, de aprendizaje también, de negociación, ahí hay toda una tensión que se da. En ciertas familias se resuelve contratando a una mujer que viene del Estado de México, ¿sí? que para sacar a flote a su propia familia se viene a trabajar en el trabajo doméstico, es inmensamente feminizado. Hay pocos hombres que hacen trabajo doméstico, en todo caso como jardineros o como choferes. Entonces ahí hay un vacío que evidentemente tenemos que llenar. En una época en donde los electrodomésticos hacen gran parte del trabajo, ya no que hay que ir como las abuelas al río a lavar ese canasto de ropa, el pan ya lo podemos comprar hecho, las tortillas también, o sea, el trabajo doméstico se ha ido eficientizando de alguna forma, pero sigue cargado en los hombros de las mujeres fundamentalmente todavía. Sea la pareja, sea las hijas todavía. Yo cuando trabajo en secundarias les pregunto, en secundarias en Jalapa, a ver, levanten la mano en donde las familias todavía se les sirva al hermano. Y más o menos la mitad de las manos se levantan, tanto hombres como mujeres. Entonces yo llego de la escuela igual que mi hermana y mi hermana me tiene que servir. ¿Por qué? Yo también tengo manos, también tengo capacidad. Saca la basura, entonces ahí es el varón, ¿sí? O súbete al techo a ver si, porque está goteando el techo, ya entra el papá. Mucho del trabajo doméstico que hacemos de los hombres es extradoméstico, ¿sí? El jardín, el techo, reparaciones, ¿sí? Es sacar la basura, sacar al perro, ¿sí? Pero ahí hay un reto todavía para los hombres fuertes. ¿Algún otro comentario? Todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Protección Civil todavía no nos va a sacar, ¿verdad? Okay. A ver, te doy el mío. Gracias. En este tema de paternidad y en general de género, yo pienso que el lenguaje todavía juega un poco en contra, ¿no? Sí. De tratar de cambiar esto. Por ejemplo, ¿no? En el caso de las paternidades, esta idea de decir, es que yo como papá estoy ayudando a mi esposa, ¿no? ¿Cómo cambiar eso? En el mejor de los casos, muchas veces, no, es que mi marido me ayuda. Ahí todavía estamos en la concepción. De que no ayudaba es como una transición, me ayuda. Entonces ahí estamos todavía con el principio de que el trabajo doméstico es de la mujer. Y hay hombres que dicen, no, pues ella me ayuda porque también está vendiendo toppers o está, o sea, o tiene un trabajo, digamos, menos bien pagado o menos mal pagado que mío. Entonces también se considera como que la provisión es mía y ella me ayuda y yo le ayudo, me ayuda con el niño. Pues si es el papá. El lenguaje juega en contra. Por eso hablamos de corresponsabilidad, de participación de los hombres. Sí, el lenguaje está trazado todavía. Y bueno, muchos de los hombres todavía también. Entonces refleja esa actitud de, bueno, yo le ayudo. Y eso es mejor que la no participación absoluta, ¿no? De llegar a la casa y ¿dónde están mis pantuflas? No traigan mis pantuflas y voy a ver cómo le va a México en la Copa América. Perdón, se me salió. Sí. La violencia de los hombres está muy naturalizada, el hostigamiento está naturalizado. A mí me llama mucho la atención que mientras más hacen la campaña para que no se dé el grito homofóbico en los estados, se grita más fuerte. Y en Estados Unidos, o sea, el volumen es más claro, antes era así, en Brasil era más o menos difuso. Entonces vemos ahí todavía elementos culturales que son muy profundos y difíciles de cambiar. Un elemento que ha ido cambiando pues es el lenguaje, las leyes, pero las leyes todavía no se convierten en reglamentos, los reglamentos no se aplican, hay ya leyes sobre violencia obstétrica, no se aplican, se dice, no, es que no vamos a aplicarla si no sensibilizamos, pero tampoco hay la sensibilización necesaria.
en esta institución y en la mía hay hostigamiento, hay acoso, ¿sí? Hay presión a las estudiantes, sobre todo, a cambio de calificaciones o a las empleadas. Siempre que se abre el tema, si ahorita fue un taller sobre acoso, sale el tema fuertísimo y salen los casos específicos. Y es algo que se acalla a voces. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad, por más que algunos digan, no, que ya ahorita ya mandan las mujeres y ya es el matriarcado. No, es una sociedad todavía muy regida por lo que se conoce como el patriarcado. Y finalmente muchos hombres, la mayoría de los hombres, somos beneficiarios de alguna forma del patriarcado. Si yo llego con mi compañera a la casa de la suegra y quiero lavar trastes y la suegra dice, no, lo hago yo, o lo hace mi hija, y yo me voy al sillón con el suegro a ver el partido, estoy siendo beneficiario del patriarcado. ¿Sí? Y eso es caso real, me decía el suegro, no, pobrecito Benito, vienes muy cansado. Pero ella también venía de guardia del hospital, del mismo hospital también venía de guardia. Pero pues ella es la mujer. Ahí están las explicaciones tautológicas. Entonces creo que sí, no basta con que los hombres no ejerzamos violencia, si podemos llegar a ese nivel, sino que también tenemos que ser frontales con los otros hombres, educadores con los otros hombres, hombres que no están pudiendo dar el paso a ejercer una paternidad más integral, más flexible, más afectiva, ayudarles. Los hombres cuando nos juntamos afuera de las escuelas, ¿de qué hablamos? Eso, de fútbol, del auto, hablamos de la política. Las mujeres cuando se reúnen hablan de cosas mucho más cercanas, entre esas los hijos. Pocos hombres hablamos de nuestros hijos, cada vez más pasa de ayer me encontré un neopapá, una semana, y lo primero que hace es sacar el celular y enseñarme a su bebé. ¿Sí? Los abuelos así andamos, tú ves a 4 personas con canas en un restaurante viendo celulares y están viendo fotos de los nietos. El cambio es lento, pero creo que sí está habiendo esa transformación, pero es una transformación que va a llevar 2 o 3 generaciones hasta que realmente se ha asumido como una ética del cuidado. Y vemos problemas en las instituciones, en las de seguridad, en las iglesias, vemos, hay toda una serie de situaciones que están ocurriendo y ni modo, hay que denunciarlas y empezar a transformar, si no es con convencimiento, hasta que llegue ese convencimiento, ¿no? Con la siguiente generación. Gracias por la pregunta. Muchas gracias por todas sus aportaciones. Queda con ustedes en este momento la doctora Marta Alicia Tronco Rosas, directora de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional, para hacer la entrega de un reconocimiento al doctor Beno de Keyser y brindarnos un breve mensaje. Buenas tardes. Empezamos el cierre. A nombre del Instituto Politécnico Nacional, les agradezco su presencia en este evento. De igual manera, quiero reconocer el espacio que nos ha regalado Beno de Keyser para compartirnos su experiencia y conocimientos en esta grata conferencia, esta gran plática enriquecedora para nuestra vida personal y para nuestro quehacer institucional. El día de hoy el Politécnico se ha sumado a revisar este ejercicio de paternidad a través de lo que denominamos la Jornada de Paternidades Politécnicas. Esta jornada ha sido diferente. Propuso un espacio de reflexión que requiere no solo el compromiso de las instituciones, sino también a nivel personal. Pero personas como ustedes hacen posible que sigamos caminando. Es difícil, pero no imposible. Llegamos al final de este evento y quisiera cerrar señalando que queremos revisar este ejercicio de la paternidad de manera diferente, pero a través de un compromiso de lo que ya hemos hablado aquí, de lo que se ha hablado en los conversatorios, en la parte de la salud y de lo que Beno nos ha dicho, a través del tema de la corresponsabilidad. Y esa corresponsabilidad tiene que ver también, no solo con nosotros, sino también con quienes compartimos un espacio familiar, con sus compañeras, con nuestros compañeros, con los hijos e hijas. ¿Y cómo hacerlo? Pues celebrando la vida y generando nuevas formas de mencionarnos. Desde esta parte del autocuidado, el aprender a cuidarnos, pareciera que es un principio básico, pero esto no lo es. Nos congratulamos por la respuesta que hemos tenido por parte de ustedes al realizarse las distintas pruebas ofrecidas y su entusiasta participación en las actividades de reflexión de todos los conversatorios. Queremos insistir
en la necesidad de que la construcción de modelos de vida más saludables en los hombres requieren esfuerzos continuos, compromisos a nivel personal para incorporar estas prácticas de atención a la salud, tanto física como emocional, todos los días. Los invito a que tengamos muy presente que no hace falta poner en riesgo nuestras vidas, porque ello no solo los coloca a ustedes en situaciones de vulnerabilidad, sino también a nosotras, las mujeres y a sus familias. Los cambios que tenemos que hacer para reconfigurar el marco de relaciones que tradicionalmente hemos entablado entre padres e hijas tiene muchas direcciones, tiene muchas aristas. Los invitamos a que den el paso a la corresponsabilidad, es decir, asumir y comprometernos con todos los cuidados que requieren en la vida de su esfera familiar. Por ejemplo, reconocer que yo como varón no ayudo, es un tema que ha surgido en este momento. No es que yo ayude en las tareas domésticas, sino que estas también son parte de mi responsabilidad y favorecen el desarrollo de mis hijas e hijos. Saber que no hay tareas exclusivas de mujeres o de hombres, de papá o de mamá, más bien que la participación en la crianza es compartida. No posterguemos los cambios que se requieren para una vida más saludable e igualitaria que favorezca tanto a nuestras hijas e hijos como a nosotros mismos. Creemos que en la medida en que seamos partícipes activos de estas transformaciones, estaremos abonando a la construcción de un mundo del que queremos que sea mejor siempre para nosotros, para nosotras y para nuestros seres queridos. Muchísimas gracias, felicidades a todos. Nuevamente gracias, Beno, por todo esto. Gracias a ustedes.